La pandemia también ha modificado, digamos, la manera en que atendemos a las personas o asistimos a las personas que están en un momento delicado de la vida, en una fase terminal de una enfermedad, y también pasa con aquellos que viven, digamos, en otras provincias y que quieren viajar a ver a sus parientes enfermos, ¿no? Así es, mientras algunas provincias avanzan, entre ellas Mendoza, con protocolos para lograr la conexión entre las personas enfermas en fases terminales y sus parientes, mientras se plantea todos los trastornos que ha generado el luto en este marco de pandemia, en donde no se puede velar a los seres queridos, en donde hay cientos de Todo se ha restricciones, modificado. la psiquis humana se ve afectada. Bueno, Milena Terranova es psicóloga y nos va a ayudar a entender qué nos pasa cuando vemos alterado también, digamos, estos rituales y también la posibilidad de ver a nuestros seres queridos cuando están en un momento difícil. ¿Cómo te va, Milena? Un placer saludarlos nuevamente. Bueno, contanos, digamos, qué importancia tienen los rituales relacionados con los fallecimientos para los seres humanos, para empezar esta entrevista. Bien, bueno, cuando pensaba acerca del tema este del duelo, me costaba bastante encontrar las palabras para poder expresar sobre la temática, para poder expresarnos sobre la temática, sobre todo en los medios, ¿no? Porque es un tema, el tema de la muerte es un tema tan evitado, un tema tan tabú en nuestra cultura, en la cultura occidental, que se dificulta mucho encontrar las palabras justas para expresarse acerca de este tema. En mi caso particular, yo soy terapeuta infantil, entonces el trabajo se dificulta aún más, a acompañar a los niños en este proceso de pérdida. El trabajo es aún más difícil. A los adultos nos cuesta aceptar la pérdida, nos cuesta acomodarnos en una pérdida. En el caso de los niños es aún mayor. Y ni hablar cuando no se puede dar el ritual habitual de despedida, de cierre. Nuestra psiquis, nuestra mente necesita cerrar los procesos, entender lo que ha sucedido y hacer un cierre para poder seguir adelante. Justamente por eso el velorio, por ejemplo, es utilizado para entender lo que va aconteciendo. En este contexto donde no se pueden hacer velorios, donde no se puede hacer una despedida, el proceso de duelo todavía cuesta obviamente aún más abordarlo y bueno, es muy difícil sobrellevar esta situación de pérdida sumado a todo el proceso de por sí que nos viene afectando psíquicamente, que es la pandemia, con todo el proceso de cuarentena, la situación, el contexto en el que estamos inmersos. Claro, Milena, y además, bueno, vos hablás específicamente de los niños, ¿no? Los niños necesitan ver algo concreto porque a veces lo abstracto les resulta, sobre todo a una edad, muy difícil de entender. A pesar de eso, a veces nosotros tenemos, digamos, trucos y recurrimos a algunas mentiritas para evitar que tomen contacto con el dolor. Pero es importante hablarles claro de la muerte. ¿Qué hay que hacer en esos casos? Es muy importante, es muy importante. En principio es importante entender que el duelo es un proceso. Es un proceso que tiene un inicio y que tiene un fin, aunque sea variable y no se conozca realmente cuánto puede llegar a ser, pero es un proceso que termina en algún momento. Y es un proceso que se desencadena frente a una pérdida de una persona o de una relación que era muy significativa para la persona. A partir de eso, a partir del entendimiento de esta pérdida, toda la estructura psíquica se debe reacomodar. Y eso, como dije, conlleva su tiempo. Yo, cuando trabajo el duelo con mis pacientes, lo equiparo a una herida física, y vamos a hablar de una herida importante, ¿no? Cualquier herida que nos hagamos conlleva, en el primer tiempo, es sumamente dolorosa, sangra, duele, y a medida que van pasando los días, esa herida va sanando, va cicatrizando. Y a medida que pasan los meses, ya tenemos la cicatriz completa, la piel está regenerada, aunque siempre está la marca de lo que sucedió. Es decir, el recuerdo perdura, pero en algún momento se sana. El tema con el duelo es que es una herida emocional, por ende no vemos cómo va sanando. Y nos cuesta por ahí entender si vamos sanando o no, o hacer las medidas necesarias para que justamente esto sane. En el caso de los niños es muy importante
entender que, bueno, ellos son más vulnerables, dependen mucho más del contexto y están en pleno desarrollo emocional y cognitivo. Por ende, la forma en que afronten esta pérdida va a depender en gran medida de la forma en que la propia familia afronte la pérdida. Algo que yo recomiendo constantemente a los padres frente a estas situaciones es que sean congruentes entre lo que están diciendo y lo que están sintiendo. Es decir, si estoy triste, poder expresar la tristeza. Si tengo que llorar, si tengo que estar abatido, demostrarlo, porque también es la manera para que los propios niños entiendan que pueden expresar lo que están sintiendo, que puedan superar justamente. El duelo se supera sufriendo, lamentablemente. El duelo es dolor y se afronta en la medida en que puedo contactarme con ese dolor y lo puedo elaborar. Esa es la forma de sanar la herida, digamos. Como toda herida, hay heridas que sanan bien, hay heridas que cicatrizan con algún defecto y hay heridas que cicatrizan mal. El duelo mal elaborado es un duelo que no tiene un buen proceso de elaboración y este sentimiento de abatimiento, de tristeza puede perdurar por un tiempo excesivo. En el caso de los niños particularmente, hay que tener en cuenta que ellos no manifiestan su duelo como un adulto, con el abatimiento, con tristeza, sino que manifiesta cambios conductuales. Algunas veces mal comportamiento, pérdida del interés, pérdida del rendimiento, muchísimos miedos, ¿sí? Entonces, bueno, en definitiva, cuando se tenga que transmitir la pérdida, cuando se tenga que comunicar la pérdida a los niños, es muy importante que se sea lo más claro, lo más natural posible y lo más sincero, siempre llegando hasta donde ellos nos pidan. Claro, hasta donde nos vayan preguntando, nosotros respondiendo. Milena, nos ha encantado escucharte y hablar con vos, ¿eh? Muchísimas gracias. Muy amable.